Hola a todos. Bienvenidos a Historia No Contada, el canal donde exploramos las revoluciones que transformaron el mundo. Hoy nos dirigimos a Oriente Medio para hablar de uno de los eventos más significativos del siglo XX, la Revolución iraní de 1979, un movimiento que no solo derrocó al Shah Mohammad Reza Pahlavi, sino que estableció la República Islámica bajo el liderazgo del Ayatollah Jomeini, cambiando el rumbo de la historia en la región de manera profunda y duradera. La revolución iraní fue el resultado de una compleja combinación de factores políticos, económicos y sociales que alimentaron un creciente descontento con el régimen autoritario del Shah. Durante décadas, el Shah había mantenido su poder con el respaldo de Estados Unidos y el Reino Unido, que veían a Irán como un aliado clave en su lucha contra la influencia soviética en Oriente Medio. Sin embargo, las políticas de modernización impulsadas por el Shah, como la Revolución Blanca, un ambicioso programa de reformas económicas y sociales, generaron conflictos profundos en la sociedad iraní. Estas reformas, aunque bien intencionadas, promovieron una occidentalización acelerada del país, lo que fue visto por muchos como una amenaza a la identidad islámica y cultural de Irán. La modernización forzada que emprendió el Shah también dejó una estela de descontento entre diversas clases sociales. La concentración de riqueza y poder en manos de la élite, junto con el abandono de tradiciones, provocaron que sectores religiosos, clases trabajadoras y estudiantes se sintieran marginados. La brutal represión del Sabak, la policía secreta del Shah, que silenciaba cualquier disidencia mediante torturas y persecuciones, intensificó aún más el descontento. Además, la dependencia de Irán en el apoyo occidental y su alineación con intereses extranjeros generaron tensiones internas, y en el corazón de esta oposición emergió la figura del Ayatollah Ruhollah Jomeini, un clérigo que, desde su exilio en Francia, se convirtió en la voz de la resistencia y la esperanza para muchos iraníes. El 9 de enero de 1978, una protesta en la ciudad santa de Qam se convirtió en el detonante de una serie de manifestaciones masivas. Esta primera protesta, en la que estudiantes y clérigos alzaron su voz, fue reprimida con violencia por las fuerzas del Shah, provocando un ciclo imparable de protestas y represión. Las manifestaciones se extendieron rápidamente por el país, ganando apoyo entre trabajadores, estudiantes, intelectuales y sectores religiosos. Cada vez más personas se unían a las protestas, y la brutal respuesta del régimen no hizo más que avivar las llamas de la revolución. En este contexto, Jomeini se consolidó como símbolo de la resistencia, inspirando a miles con sus llamados a derrocar el régimen y establecer un Estado islámico que respetara la identidad y los valores de Irán. En enero de 1979, tras meses de crecientes disturbios y huelgas que paralizaron la economía del país, el Shah huyó de Irán, dejando el poder en manos de un gobierno provisional que intentó, sin éxito, restaurar el orden. Pocos días después, el 1 de febrero, Jomeini regresó triunfalmente a Teherán después de 15 años de exilio, siendo recibido por multitudes entusiastas que veían en él al líder de una nueva era. Este momento marcó el triunfo de la revolución, y en abril de ese mismo año, un referéndum convocado por Jomeini estableció oficialmente la República Islámica de Irán, poniendo fin a más de 2,500 años de monarquía en el país. La transformación fue rápida y contundente. Jomeini asumió el cargo de líder supremo, y bajo su liderazgo, se implementaron leyes islámicas que reformaron la sociedad iraní de manera radical, cambiando la estructura política y social de Irán hacia una teocracia. La llegada de Jomeini y el establecimiento de la República Islámica no solo transformaron la política iraní, sino que también redefinieron las relaciones de Irán con el mundo. La crisis de los rehenes en noviembre de 1979, cuando un grupo de estudiantes islamistas asaltó la embajada estadounidense en Teherán y mantuvo a 52 diplomáticos y ciudadanos estadounidenses cautivos durante 444 días, fue uno de los momentos de mayor tensión entre Estados Unidos e Irán y simbolizó el rechazo del nuevo régimen hacia la influencia occidental. Este acto tuvo consecuencias duraderas, desencadenando sanciones económicas y una ruptura diplomática que se mantendría durante décadas, definiendo un conflicto que aún perdura. Internamente, la revolución iraní provocó una serie de transformaciones culturales y sociales. Las mujeres, que durante el régimen del Shah habían disfrutado de ciertos derechos y libertades en términos de vestimenta y educación,
se vieron sujetas a nuevas normas bajo el Estado Islámico, que introdujo el uso obligatorio del velo y estableció normas morales estrictas en la vida cotidiana. La revolución buscó eliminar los símbolos de la occidentalización impuesta y promover una identidad iraní islamista. Sin embargo, esta transformación no fue aceptada unánimemente, y muchos ciudadanos que habían abrazado los cambios de la modernización se encontraron en conflicto con el nuevo orden. La instauración de la República Islámica también tuvo un efecto catalizador en otros países de la región, inspirando movimientos islamistas que buscaban replicar el modelo iraní en sus propias naciones. El ejemplo de Irán mostró que era posible derrocar un régimen respaldado por potencias occidentales y reemplazarlo con un sistema basado en principios religiosos. Esto contribuyó a una creciente polarización en Oriente Medio, donde algunas naciones comenzaron a ver a Irán como un modelo, mientras que otras, especialmente los países del Golfo con poblaciones chiitas, temieron que el fervor revolucionario se propagara y desestabilizara sus gobiernos. Por otro lado, la guerra entre Irán e Irak, que comenzó en 1980, fue una de las primeras pruebas para el nuevo régimen y un evento que también tuvo profundas repercusiones en la región. Saddam Hussein, líder de Irak, temía que la revolución se extendiera a su país e intentó aprovecharse de la inestabilidad interna de Irán tras la revolución para atacar. Este conflicto, que duró 8 años y dejó millones de víctimas, consolidó el poder del régimen islámico, pero también dejó secuelas devastadoras en ambos países y aumentó la rivalidad entre Irán y los países árabes del Golfo. La revolución iraní también dio inicio a una era de tensiones prolongadas con otras potencias occidentales, especialmente con Estados Unidos, cuyas consecuencias siguen impactando la política global hasta el día de hoy. Desde sanciones económicas hasta conflictos indirectos y disputas nucleares, las relaciones entre Irán y Occidente han estado marcadas por la desconfianza y la confrontación. La revolución y el establecimiento de la República Islámica transformaron a Irán en un actor clave de la política de Oriente Medio, con una influencia considerable en conflictos regionales y alianzas estratégicas que continúan moldeando el panorama geopolítico actual. Gracias por acompañarnos en este análisis sobre la Revolución iraní de 1979, un evento que cambió no solo a Irán, sino también la dinámica global del siglo XX. Si te ha parecido interesante, no olvides suscribirte para más episodios sobre las grandes revoluciones del siglo XX. Nos vemos pronto en Historia No Contada.